Estás a punto de ver un programa especial y chulísimo, pero tengo que decirte algo. Tuvo la productora un problema con el audio. No salió bien el audio y lo hemos tenido que pasar por la inteligencia artificial. Así que no te extrañes si se escucha un poco raro, pero pensamos que el vídeo es tan bueno, que por el audio no podíamos dejar de traerlo aquí al canal. Así que espero que lo disfrutéis y en comentarios decirme cuáles son las piezas que más os han llamado la atención. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy quiero que me acompañéis porque os he traído a Madrid y os he traído a MIA, a la feria de MIA. ¿Qué es MIA? Madrid Inside Art and Design. Perdón por mi inglés, pero finalmente es una de las ferias donde se empiezan a dar cita muy buena parte de los mejores diseñadores y decoradores de interiores que tenemos en España. Junto con las marcas, crean espacios y ambientes completamente espectaculares. Y tenemos la suerte de que nos han dejado a puerta cerrada, sin nadie antes de que llegue todo el mundo. Nuestros compañeros de Reker nos han dejado este espacio diseñado por Ismael, precioso, con un montón de detalles y de novedades que yo lo he visto y me muero de ganas por compartir todas con vosotros y con vosotras. Así que ni os mováis y bienvenidos a este programa especial en MIA Madrid. Quería comenzar explicando toda esta pared de torres. Es que hay una tendencia enorme ahora mismo en el tema de tapar, de cerrar las cocinas. Es que muchos de los ambientes que tenemos compartidos con el resto de la vivienda, no todos nuestros clientes quieren que la cocina se vea. Por eso aparecen estas nuevas puertas, estos nuevos herrajes que ocultan la cocina completamente. Quiero enseñarte este herraje de Bloom porque antes de que lo abra, quiero decirte algo muy importante. Quiero que sepas que no es eléctrico y ahora me vas a entender por qué. Solo son dos puertas, podrían ser 4 puertas y tener una línea muchísimo más grande, pero quédate con esto, mira. Pulso, suelto, prácticamente, casi automático, se va cerrando. Por eso decía, no es eléctrico, aunque lo parece, mira. Toco y cierro. Bueno, finalmente quizá esconder toda la cocina, bueno, puede ser una solución, pero tener un desayunador, tener una zona de café, tener un ambiente en la cocina que si quieres puede parecer simple y llanamente unos armarios empotrados, me parece muy buena idea. Y para abrirlo, ¿cómo es? Pues igual de fácil, pulso en el medio, el herraje ya empieza a plegar, vengo con él y cuando llego al sitio lo junto. Además, este nuevo herraje de Bloom, si tenemos el espacio suficiente en la parte de atrás, solamente puede salir aproximadamente 1 centímetro, lo cual es maravilloso porque si te has dado cuenta mucho de nuestros programas, este tipo de herrajes, tanto los plegables como los escamoteables, siempre salen un poco hacia afuera. 2 piezas de Signature, una marca, la marca alta, el nivel alto de LG, que me ha gustado mucho, ayer me lo explicaron en toda la pantalla, los sistemas de cocción, me parecen unos electrodomésticos muy modernos y muy guays, pero algo que me gusta de este desayunador es el fondo que han colocado atrás, retro iluminado, porque le da una chispa preciosa. Y también me imagino esta cocina por la noche, iluminada solo con ese fondo, y creo que puede quedar precioso. Y un detalle muy bonito ha sido este detalle para las cápsulas del café. ¿Te das cuenta? Qué sencillo, qué cómodo, llegas, queda súper bonito y lo colocas en la parte de atrás. Pieza de Nalco, primera de Meteoro. Quiero que veas cómo está hecho el emblete, toda esta parte biselada a 45 grados, y es que aquí vamos a ver un trabajo de marmolería espectacular. Cuando se sigue la isla es algo completamente espectacular, queda cerradito, perfecto, me encanta esta pieza. También de Signature, 2 electrodomésticos que me han parecido también impresionantes, gigantes, enormes. Congelador con apertura push, simplemente toco, todo el interior en metal con este ambiente industrial que es súper moderno. Quédate con la pedazo de bisagra que tiene en la parte superior, increíble iluminado. Y luego, pues claro, hombre, el congelador está bien, pero el frigorífico, aquí tiene un buen frigorífico para que cuando se va a la compra entre absolutamente todo. ¿Qué te parece? ¿Te llegaría con uno como este en tu casa? Yo creo que a mí sí, estoy seguro que sí. Fíjate qué pieza gigante, enorme, rematada por dentro de metal, creo que está muy bien hecha. Ayer, como te decía, me la estuvieron explicando, las iluminaciones, las barras van con imán, se pueden cambiar, un montón de detalles, me gustó muchísimo. Me hablaron también
de que tenía el compresor invertido y no recuerdo los decibelios, 38, 39 decibelios, muy baja rumorosidad dentro de la cocina, porque hay que recordar que este tipo de frigoríficos integrados, yo lo tengo en mi casa del pueblo, el propio mueble hace un poco de subwoofer, hace un poco de caja de sonido y puede llegar a tener un ligero ruido al que no estás acostumbrado si antes no los has tenido. Rápidamente se dispersa con el ruido de la vivienda y no te das cuenta, pero al principio sí te puede llamar la atención. Y llegamos a esta última zona de este bloque, con un remate contra mueble alto. ¿Cómo solucionar esto? Fíjate cómo lo han solucionado nuestros compañeros de Reker Cocinas. Me encanta esta solución. Pulso, se abre, es camoteable hacia adentro, se queda en el interior y ven. Bueno, ellos le han hecho esta pieza tan bonita, con todos los accesorios para el vino, el copero, han hecho como un armario vinoteca precioso, pero realmente si lo necesitaras en tu cocina podría tener muchos usos, desde lavandería, despensa, escobero, etcétera, etcétera. Ellos lo han rematado tan bonito como lo ves ahora, pero oye, tampoco es mala idea, ¿no? ¿Te imaginas tener un buen mueble, una buena zona en tu casa donde poder tener así este modo vinoteca? Oye, muy chula toda esta zona de torres, pero créeme que esto no ha hecho nada más que empezar. Continuamos viendo el espacio de Reker en Mias Madrid. Llevamos muchos programas juntos en el canal y hemos visto muchas formas de abrir un mueble alto, pero créeme que yo esta vez es la primera vez que veo que un mueble alto se abre así y espero que también sea la tuya. Dímelo en comentarios porque yo de verdad que me sorprendió. Tenemos tres zonas, ¿vale? La primera zona encontramos el módulo abatible con el herraje oculto, y es que esto es muy importante ya en las vitrinas, que no se vea por dentro el herraje. Creo que empieza a tener un cierto sentido cuando las cocinas además están abiertas al resto de la vivienda. Bueno, puerta abatible, herraje oculto, hasta aquí no hay ninguna novedad. Vemos que es un mueble muy bonito, que está iluminado también en la parte de abajo y que además hace juego en la trasera con esta encimera de inálico. Pero, déjame que abra el de arriba. El de arriba es compulsador, como un anillo de un frigorífico. Sigue con la misma filosofía, pero en este caso le han colocado la iluminación en la parte alta. Vale, llevamos dos módulos. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Espera, no te muevas, por favor, porque... Claro, llegamos a la tercera parte, que esta es la que yo quería enseñarte. Y es que muchas veces encontramos en el estudio que cuando nos preguntan por el mueble plegable hacia arriba, yo siempre defino que es una de las mejores soluciones. Pero es verdad que hay muchos clientes que le tenemos que colocar los limitadores porque la puerta cuando abre no llegan hasta la parte de arriba. Este herraje todavía no tiene nombre. Espero que me echéis una mano en los comentarios y que le pongáis un nombre a este herraje, porque es un herraje que es valiente. Vamos a empezar, ¿vale? A la vez es plegable y a la vez consigue abrir los 180 grados hasta atrás. Si tuviéramos para atrás espacio, si no estuviera la librería y tuviera espacio para atrás, podría abrirlo completo. Y de esta manera tienes toda la visión para poder recoger cualquier artículo, no te molesta, y para cerrarlo, pues lo mismo, con un único dedo, lo vuelvo a colocar y lo vuelvo a cerrar. Un tipo de herraje que viene heredado, que viene dado del mundo de los armarios, del mundo del interiorismo, del mundo de las vitrinas y de los cristales, que está adaptado y aplicado a esta cocina, que me parece una cosa maravillosa, un herraje súper cómodo que va muy ligero y con una apertura que a mí me ha llamado mucho la atención. Este es uno de los puntos que más me ha llamado la atención. Otro va a ser la encimera que vamos en la isla, y este tercero creo que te va a gustar porque son el sistema de tomas de corriente para la encimera. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Cuando se hace el aplacado de la encimera necesitamos dejar unas tomas de corriente vitales dentro de nuestra cocina. Habíamos visto muchos sistemas, pero ¿qué te parece esta barra, este carril de enchufes? ¿Cómo funciona? Mira, qué sencillo. Saco la pieza, te la enseño, lleva dos pestañas y ahora, donde yo quiera, la inserto, giro y en cuanto se pone el disco en color azul, sabemos que tiene corriente. Tenemos toma de corriente normal para un cargador, para cualquier pequeño electrodoméstico. Tenemos iluminación, que es esta que ves aquí, y tenemos también un cargador, una toma de corriente en USB. Y seguramente te estés haciendo la misma pregunta que me hice yo cuando me lo enseñaron. Oye, pero ¿qué pasa
¿Qué pasa con esto? Hay aquí electricidad. Y Javi, el responsable de Reker, me dijo, mira, Dani, ven, cogió su dedo y ahora yo lo puedo hacer. Y hizo así, mira, hasta adentro, mira. Ahí está. ¡Ah! Que no, que era broma. No hay ningún tipo de problema, no hay corriente y esto está muy guay. Ellos lo han colocado en el centro de este paño, pero tú lo puedes poner un poco más arriba, lo puedes poner más abajo, lo puedes colocar en vertical, lo puedes colocar en cualquier parte donde más te guste y fíjate, es que de verdad, me parece súper cómodo. Necesito iluminación, oye, que no, que ahora voy a trabajar aquí, la coloco aquí. Que quiero que le dé la luz arriba, giro y lo vuelvo a girar para la parte de arriba y me da la luz para la parte de arriba. Me parece increíble, me parece un herraje que me gusta, que me lo llevo para mí y que espero poder trabajarlo porque muy cómodo, muy fácil y muy sencillo. Y algo que también me llamó muchísimo la atención fue el interior de estos cajones. Vale, te enseño el primero. Fondo en madera de roble, este tintado, este color grisáceo que le han dado, esta madera natural. Oye, queda muy bien y queda muy bonito en el fondo del cajón. Pero, ¿por qué no ir un poco más allá? Igual que se ha hecho toda la encimera en Inal con el modelo Brasa, ¿por qué no hacer también el fondo del cajón? Oye, queda bonito, ¿eh? Y además retroiluminado, vamos, me parece súper chulo en el interior. Y seguramente, mira, a ver si conseguimos pillarlo. Mira, cuando abres y cierras, aparece una luz azul durante unos segundos. No sé si lo alcanzamos a ver. Esa luz azul me han dicho que son unas luces ultravioletas que durante unos segundos están dentro encendidas para eliminar cualquier tipo de bacteria, incluido el COVID. Y algo que también me pareció increíble y que me gustó muchísimo es el interior de este casco, con el acabado granito. Espero que se aprecie bien. Mira, quédate con todo el interior del casco, con este acabado granito, que está tan en tendencia, poder hacer también el módulo por dentro, muy bien combinado con este cajón grafeno dividido. Oye, me gusta, enhorabuena, porque está súper chulo. Zona inferior también con más capacidad, más alta para poder meter todos los artículos y con opción a poder tener también las divisiones. Se ha utilizado un sistema push para que esté liberado de tiradores, pero no sé si has podido apreciar cómo abrí la gaveta superior. Y es que esta forma viene heredada de la cocina de Rock, una cocina de exterior, que más adelante en este programa vamos a terminar hablando de una cocina de exterior preparada para la intemperie. Vaya programón que estamos haciendo hoy. Y quiero que veas cómo se ha diseñado, ¿no? Cara por fuera vista, cara por dentro también vista, súper importante, también vista. Fondo visto, y esto cómo se hace. Es un sándwich de 2 piezas utilizando 4 y 6 milímetros. Y fíjate en este tirador, cómo lo han diseñado. Trabajo de marmolista, ya os decía que hay un trabajo enorme de piedras, increíble, enhorabuena al marmolista, que ayer además tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Impresionante el trabajo para que cuando cierra, llega y hace toda esta esquina y enmarca la cocina. Impresionante, me encanta este diseño, pero claro, estamos como en la parte de cocina y estamos tan acostumbrados a unir las cocinas al salón, a que hay espacios muy amplios, sobre todo como tenemos la suerte de diseñar en una vivienda unifamiliar que normalmente tiene ventanales, tienes entradas, tienes esas zonas que son un poco más amplias. Y me parece muy buena idea esta librería que han diseñado a medida. Y digo a medida porque aquí también el proceso de decoración y de diseño lleva todo un sentido muy lógico, por eso se ve tan correcto, tan simétrico y tan bien. Pero realmente esto no está en el catálogo. Me decían, Dani, se puede hacer de la medida que tú quieras, lo que te dé la gana, más alta, más baja, con los acabados y los interiores que tú quieras. Y es que junta la pieza de Inaco que hemos visto en el frente de los cajones en la primera de la isla, de Dora, y también junta la trasera con el Brasa, con el modelo Brasa. Entonces hace todos los acabados juntos de la cocina en una misma librería, utilizando también el roble por este tipo de colores. Y te da un ambiente perfecto para poder tener botellas, algo de decoración, algunos libros, o como muchas veces dice Estela, esos recuerdos que para ti y para tu familia son importantes. ¿Y qué pinta más bonita hemos visto? Nos vamos directos a la isla, que también tengo novedades y sorpresas para contaros. Nitrógeno en tu cocina, luego te lo cuento porque de verdad que es súper interesante lo que te quiero enseñar ahora. Y es que te decía que en este proyecto, en este ambiente de Reker Cocinas, hay un trabajo de marmolista espectacular. Y cuando digo espectacular, no me quedo corto. Tenemos 2 islas gemelas separadas por este mesado, que luego lo vamos a ver, pero
pero quiero que te quedes primero con este detalle. ¿Cómo lo han hecho? Han hecho estas secciones, estas piezas de 2 centímetros. No están acanaladas, son piezas exentas una de la otra, insertadas en el fondo de la trasera, calculando con empezar a pieza completa y sigue, y se prolonga por toda la parte de atrás, haciendo también el lateral completo de esta isla. Y si esto no era lo suficientemente complicado, charlaba ayer con ellos, esto ya de por sí no era difícil, dijeron, vamos a hacerlo todavía un poco más complicado. ¿Qué te parece la idea? Vamos a subir la apuesta. ¿Por qué no hacemos la esquina? ¿Por qué no hacemos la esquina redondeada? Y yo le preguntaba, pero, o sea, ¿cómo se calcula esto? O sea, ¿cómo se puede venir a pieza completa, continuar y terminar a pieza completa toda esta isla? Bueno, pues, ¿cómo se hace? Pues poniéndole ganas, colocándole ilusión, queriendo hacer las cosas. Y le decía, oye, muchas gracias por hacer este tipo de trabajos, porque realmente nos estáis enviando un mensaje a todos, a mí también incluido, de que cuando se quiere, se puede hacer cosas que uno sabe que van a ser muy difíciles, pero con tesón y con ganas se sacan los proyectos adelante. Enhorabuena, porque además es que queda espectacular, o sea, me parece una pasada. Y si este tipo de cocinas son concept, ¿verdad? Son cocinas que realmente todo lo que estamos viendo es difícil de aplicar en una vivienda real, en una vivienda del día a día, pero diferentes piezas, pues la puerta plegable, la zona de la biblioteca que hemos visto, la iluminación ultravioleta, el fondo en el mismo material de la encimera, pequeños detalles, yo creo que sí se pueden incorporar en las cocinas del día a día en las que tenemos todos en nuestras casas. Algo increíble, si tienes un espacio que también se puede incorporar en tu casa. He hecho medidas este fregadero, 125 centímetros han hecho esta medida y me gusta porque lo han elevado, han creado un volumen completo por las 4 caras, desde detrás, que no se ve la espalda, lo han levantado, por el lateral vas a ver que viene con pieza completa, Inalco Meteora dando toda la vuelta, y aquí le han hecho un pequeño reborde para colocar las manetas de este grifo Jessie, que también me parece que tiene un diseño increíble y que me encanta, porque ya lo hemos dicho muchísimas veces en el canal, decenas y decenas de veces, fregaderos grandes, grifos extraíbles, y Jessie tiene esta piecita para que tú pongas el grifo que te dé la real gana y coloques lo que sería el equivalente al extraíble. Ellos lo han diseñado de esta forma. Mira el fregadero, 70 centímetros, casi 40 de fondo, una zona de escurreplatos. Perdón, que se abre esta puerta. Ahí. Una zona de escurreplatos que viene hacia abajo y para las basuras. Esta zona queda en pendiente y cae hacia abajo el agua, metiéndose en el fregadero. Como te decía, toda la pieza completa, y debajo se aprovecha con doble gaveta. Cubos de basura por un lado, cubos de basura por el otro, pequeño cajón en la parte superior para esos productos del día a día de limpieza, y el interior, como lo vimos antes, en granito. Pasamos a la otra parte y aquí se ha combinado esta puerta. Voy a parar un momento porque esto es importante. Me han explicado cómo se ha hecho este tipo de tirador y esta puerta, y es bastante fascinante. Es una puerta en Fénix, se ha rematado todo en Fénix, el modelo Londra, que es un gris muy bonito, y se ha introducido en el tirador. O sea, este tirador viene embutido en la parte interior, chapado con Fénix y recortado, porque claro, entra el dedo por la parte interior. Es el tirador Ultra que viene hacia adentro, que se puede colocar el dedo y que viene madera de roble. Me parece precioso y tiene además, bueno, pues ya sabes cuánto me gusta a mí los acabados Fénix, pasarle la mano porque tienen un tacto increíble, una reflexión a la luz espectacular. No brillan, pero tampoco están apagados como un color mate, y le dan esta textura y estos colores mate a la cocina brutales, y que además te ayudan muchísimo al día a día, porque ya ves, estamos poniendo la mano, estamos en una feria, llevan varios días y estas cocinas resisten muy bien el tránsito de todos los visitantes. Hay otro punto que también me explicaban y que me decían, Dani, esto es un trabajo ya casi de carpintería de los que no existen. Un cajón de madera, también en roble, lacado en negro, todo encolado con cola de Milano. Y tiene este pequeño detalle, esta aletita, que luego la verás más en detalle en los recursos entre toma y toma, esta pequeña aleta, que lo que hace este reborde es que cuando el cajón cierra, tapa completamente el casco, y es que hasta en ese pequeño detalle se han fijado. Y a mí me gustaba porque por delante viene con toda esta forma que se hace con una máquina de código de control, pero realmente parece que con una uña han ido trabajando todo este frente de cajón
Y claro, cuando abres, pues queda tan espectacular, tan bonito con el interior en granito. Me gusta mucho, la verdad, sinceramente. Me parece muy bonito este acabado del interior, muy bien combinado, muy bien ejecutado este proyecto de interiorismo y una zona preciosa. Esta es la primera parte de la isla. Nos queda el mesado, nos queda otra zona de la isla y muchas más sorpresas. Así que continuamos en este programa especial. Tres piezas componen toda esta zona, 2 islas, 2 bloques de 2,50 metros y un mesado intermedio que hace de barra de 2,10 metros, componiendo así como 2 zonas de trabajo, ¿no? Dando a entender cómo se puede distribuir una cocina con 2 islas unidas en el centro con un mesado. Enhorabuena, un súper trabajo de Ismael Barajas y también de Maribel Rodríguez con este proyecto del estudio de decoración y interiorismo Círculo Cuadrado, donde de verdad todo encaja perfecto y es un ambiente en el que gusta estar. Todavía nos quedan por ver muchísimas cosas, ¿eh? Y como os decía, también os quiero enseñar una cocina de exterior, pero en esta segunda isla tenemos varias cosas para comentar y varias cosas para ver bonitas. Vuelve a repetirse otra vez toda esta pieza, por si haciendo una isla no era suficiente, se repite con este doble seccionado, con esta doble pieza en la encimera meteora, que le queda muy bonita haciendo el borde redondeado, pero además aquí se ha instalado este accesorio, ¿no? Y este es un accesorio que me explicaban, estos también lo hemos trabajado muchas veces y además que es muy cómodo, que es muy modulable, ¿no? Y tiene razón, puedes colocar, aquí tiene la báscula, tiene como un escurreplatos, dentro hay unas tomas de corriente y también hay un lugar por si necesitas colocar las especies, ¿verdad? Si utilizas muchas especies, es un lugar para 8 especies. También puedes hacer una zona de decoración floral y puedes tener también en la parte superior estas estanterías. ¿Qué medidas tiene? Bueno, que sean modulares, completa y se pueden hacer de muchas medidas. Y algo que está muy chulo es para que en las islas, si necesitas también tener iluminación, mira, te lo apago y te lo enciendo para que notes que aquí hay una iluminación en la parte de abajo que da apoyo a toda la isla. Y quiero que veas también conmigo este detalle que yo tampoco conocía y me gusta, este tipo de placa de ópera que la distribuyen nuestros compañeros de DAKE y es algo innovador, algo que me parece bastante interesante. Todo este tipo de placas absorben por el centro. Hasta aquí ya lo hemos visto y hemos hecho programas especiales viendo cómo aspiran este tipo de placas. Pero este modelo, cuando pulso, se le levantan estas 2 aletas que también trabajan, me cuentan que también trabajan por el motor, succionan, aspiran, filtran y devuelven el aire filtrado. Por lo tanto, tiene como 3 puntos de unión, 3 puntos de aspiración. Oye, seguro que funciona muy bien y que además le viene bien tener esa aspiración por los lados. Me ha parecido bastante interesante. Y antes os enseñaba ese cajón interior que yo decía que tenía como una carpintería auténtica, ¿no? Con una gubia trabajada. Lo podemos ver aquí todavía un poco mejor. Fíjate lo que te comentaba antes, cómo queda este trabajo, que aunque lo hace una máquina, parece tan real este cubertero y este cajón de madera real, madera natural con cola de Milano. Otro punto importante, quédate con este detalle. Si necesitas, tienes la placa, con el extractor sabes que la parte de arriba se pierde y siempre decimos, se pierde el cubertero, pero realmente esto no es verdad, porque con una gaveta grande y un módulo alto a partir de 80 centímetros puedes colocar por la parte inferior el cubertero, te queda un poco más baja la parte inferior, pero esto es decisión tuya, ¿no? Puedes tener el cubertero y otro doble cubertero y debajo la gaveta, o simplemente tener una gaveta grande, igual que esta en la parte superior, y si tu cocina tiene espacio, puedes colocar el cubertero en un módulo que tengas al lado. Y ahora que estoy aquí, quiero que veas también el interior, que se parece, ¿no? Que está igual, tiene la misma filosofía que la parte de la zona de vino que veíamos antes. Mira qué bonito, con este cuero en el fondo. Y repito, estamos en una feria, son cocinas concept para coger ideas, porque seguro que alguien me dice, estoy en mi casa, esto no me serviría porque con los míos y tal, ya lo sé, no hace falta, simplemente es para inspirarnos, simplemente es para coger ideas, para ver lo bonito que queda. Y con esto, nosotros, los diseñadores de cocinas, apoyándonos en los diseñadores de interiores y en estos espacios tan bonitos, podemos recoger nuevas ideas, darle vuelta a la cabeza y seguir creciendo y creando cocinas que cada vez sean más bonitas, que cada vez sean más cómodas y que además permitan que las familias disfruten cuando están en este punto, que para mí sin duda es el punto donde en un hogar la vida ocurre y ocurren las cosas importantes, en esas cocinas donde las familias hablan. Así que este es un buen lugar para esto, para juntarte con tu familia y contar las mejores experiencias.
quedas hasta el final, te voy a enseñar algo que no tiene nada que ver con el mundo de las cocinas, que también me ha fascinado en esta feria. Pero antes, quería decirte, mira, ahora estamos en la Plaza de Toros de Las Ventas, que se ha convertido en un recinto ferial para poder ver Mias Madrid. Pero quería enseñarte la terraza, ¿por qué? Porque podemos estar en el exterior, tenemos un jardín, tenemos viviendas, terrazas, muchas de las zonas donde nos apetecería también tener una cocina. Por eso quería mostrarte los detalles de Casier, que tienes otro programa en mi canal de YouTube. Estuve en Barcelona en la feria Wallnex, en el que tenían expuestos nuestros amigos de Reker todos sus modelos de cocinas de exterior, que dejo por aquí el enlace, pero aquí tenemos la Casier, una cocina preciosa porque viene con un bola, y ahora te explico todas las formas que tiene y tal. Pero quiero empezar por el primer módulo, que es la zona de parrillas. Hombre, una buena parrilla, una buena barbacoa en la casa siempre está bien en el jardín. ¿Y cómo lo han pensado? Bueno, está muy bien diseñada porque tiene una manivela para poder subir y bajar la brasa, viene con canales en V para poder vertir toda la grasa que normalmente expulsa, el chorizo, la panceta, todas las carnes que hacemos, siempre sudan ese tipo de grasa. Cuando venga abajo, las llamaradas salen gigantes, por lo tanto se canalizan y se llevan a esta pieza final, que se saca muy fácilmente y te deshaces de ella. No tienes ganas de cocinar, no te apetece cocinar, queramos barbacoa, hoy no hay tiempo de hacer lumbre, hoy no hay tiempo. Pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos un módulo de gas, tiene también una plancha que la tienes por ahí abajo guardada, me la colocas encima, puedes trabajar al gas, puedes trabajar como si fuera una plancha o un grill, y también puedes calentar y utilizarlo como un fuego de una vivienda normal. Me encanta el diseño, ¿no? Lo bonito que queda aquí, aparece en el centro de la nada y tac, 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 ahí puedes encender con gas. Parte de abajo, hombre, pues si vamos a hacer barbacoa y vamos a hacer fuego, necesitamos un lugar robusto y fuerte para tener la leña. Ahí lo tenemos en la parte inferior. Para el gas, pues necesitamos una pequeña bombona, también la tenemos. Oye, que nos hacen falta algún tipo de utensilios, vas a ver todos los cuberteros. Mira, esta es la manivela que yo te decía, para colocar aquí y poder subir y bajar fácilmente las brasas a la altura que necesites. Lo vuelvo a dejar en el sitio, cierro perfectamente. Y algo muy interesante en este tipo de cocinas, sin duda, es que son resistentes 100% a la intemperie. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, la primera parte es porque está forrada completa con esta encimera de inalco. Y la segunda parte es porque todo el interior de los módulos están hechos en acero 360, que además vienen con una gomita para que cuando cierres no caiga el agua, esta pieza sale un poco más para que no entre y puedas tener perfectamente, sin ningún tipo de problemas, estas cocinas en el exterior. Y algo que me fascina, que lo hemos visto antes en los cajones, es cómo trabaja esta pieza de inalco juntando dos piezas 4 y 6 milímetros, creando una pieza de 1 centímetro en la que queda vista por la parte de dentro y vista por la parte de fuera. Zona de fregadero, como lo encontramos prácticamente en nuestras cocinas de interior. ¿Y por qué renunciar a tener la bebida fría? Aunque estés en el jardín, ¿por qué renunciar? También puedes integrar y puedes dejar este módulo de frigorífico que te hace las veces de vinoteca y puedes tener aquí en el interior tu bebida bien fresquita. Y este último cajón, este es el que más me gusta, este último módulo, fíjate, aquí está todo lo bueno. Primera parte, todos los accesorios que utilizamos en el día a día cuando nos ponemos de maestros parrilleros, ¿verdad? Un cubertero bonito, madera, todas las piezas bien colocadas para que ninguna se pierda. Segunda zona, y es que han pensado en todo. Los guantes, el mandil en cuero, incluso me enseñaban esta pieza, el meter, que es un termómetro que va por Bluetooth para que lo dejes dentro de la carne, lo pinchas, lo colocas y vas viendo en el móvil la temperatura que tienes, va regulando, subiendo y bajando la brasa. Pero claro, si necesitas hacer brasa, si tienes un poco de prisa, me han enseñado este aparato. Le das a la parte de arriba y empieza a expulsar, a sacar calor. Me dicen, apunta sobre el carbón, tienes el calor, cuando ves que salen las primeras chispas, le das al aire y en menos de un par de minutos consigues hacer un fuego potente y consistente para hacer una barbacoa bien rica con todos tus amigos. Una buena cocina, con un buen espacio, zona de arriba del fregadero, y nos queda la pieza que te he enseñado antes, el nitrógeno líquido. Y es que en el jardín han tenido en cuenta, ellos vienen de Barcelona, además allí ya sabes, con una temperatura, muy buen clima, siempre, casi siempre buen tiempo. En el exterior hace falta una forma eficaz de poder enfriar las copas.
han quedado sobre la encimera y no, cuando vienes, aunque es con un agua fresca, oye, pues no es suficiente. Por lo tanto, han incorporado esta pieza de nitrógeno. Te la enseño, mira. 1, 2, 3, 4 y 5. Mira cómo se coloca ya el vaso. Fíjate. Está frío, ¿eh? En 5 segundos pues, está helado, de verdad, ¿eh? En 5 segundos enfrías el grifo, puedes echarte tu refresco favorito y tener la bebida siempre fresca en el jardín. Una pieza de exterior que sin duda, si tienes el espacio necesario, acabaría dándole ese toque completamente diferente en la urbanización donde vives a tu jardín. Bienvenidos al vestidor de mi habitación, el vestidor de mi casa. No, que es broma. Estoy en el espacio contiguo al de Reker Cocinas en Bestford, que por cierto, te he dejado la página web de los dos fabricantes abajo en la descripción para que puedas pinchar y conocer más detalles por si a mí me ha quedado algo en el tintero. Pero de verdad, para ti, que te has quedado hasta este momento del programa, quería enseñarte esto porque también me ha parecido fascinante. Dentro del mundo de los armarios siempre hay un problema, una vez más, con las esquinas. ¿Recuerdas el herraje que vimos antes en el mueble alto? Bueno, míralo aplicado en un armario. Me parece increíble esta solución, porque ¿cómo resuelve la esquina? Pues vuelvo a lo mismo. Un sistema que es plegable y batiente, y me cuentan que también podría llegar a ponerse perpendicular al costado, es decir, girar completamente y dejar libre este espacio. Lo mismo para el otro lado, lo abro, lo pliego y lo dejo. Tú fíjate, apenas ocupan espacio las puertas, tengo acceso a todo el armario interior, todo está completo, hecho en 3 centímetros, pieza de 3 centímetros, por lo tanto es súper robusto porque apoya en los laterales, y algo que me fascina es como llega también el mundo de la iluminación y el mundo del LED dentro del armario empotrado. O sea, es increíble. Tenemos iluminación en el portaperchas, lo cual nos da, oye, la luz justo donde la necesitamos. Pero por si esto fuera poco, yo tengo aquí 2 barras de LED, una enfrente de la otra, que están dando iluminación a todo el armario. Y mira qué acabado más bonito para los cajones. Parte superior, oye, tener aquí tus relojes, tu joya, las cositas que utilizas todos los días. Con la parte interior, esto es como un acabado cuero muy bonito, y en el otro lado, oye, lo quiero un poco más amoroso, ¿no? Como decimos nosotros. Algo que sea más, que tenga un tacto más, mira, este es como un tacto, oye, terciopelo, que queda muy bonito. La verdad que me ha gustado mucho, el interior del armario, pero sin duda lo que más me ha llamado la atención es este sistema de puertas, porque también me imagino, y veo en casa de nuestros clientes vestidores, que estas 2 piezas están muy cerca una de la otra. Hay un pasillo en el medio solo de 80 centímetros. ¿Y qué ocurre? Abro puerta corredera, claro, tapo un lado, descubro el otro. Tengo puerta lateral, cuando la abro dejo poco espacio en la otra parte. Si tuviéramos este sistema en ese tipo de vestidores, fíjate qué cómodo. Podríamos abrir una parte y lo mismo si estuviera aquí, volver a abrir otra parte y plegarla en el otro lado. Oye, me parece una pasada este tipo de herraje que han incorporado en este vestidor, por no decir que es un ambiente precioso, pero lo que más me gusta es lo práctico y lo cómodo que puede llegar a ser. Y espero que hayas disfrutado tanto como yo. Te he traído hasta aquí, hasta Madrid, por si tú no podías venir. Hemos visto los ambientes de Reker Cocinas y de Bestford, hemos visto este armario muy chulo. Quiero dejarte ahora las imágenes que a mí siempre más me han llamado la atención dentro de estos proyectos. Espero que coincidan con las tuyas. Y como siempre, si quieres terminar con un buen sabor de boca, quédate hasta el final y nos reiremos juntos con las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!